Simón, el que vamos a analizar en esta tarde, Simón el celote, Simón el fariseo, Simón el mago, y hay muchos Simón y varios Simón dentro de la palabra del Señor, y todos ellos se les conocía de alguna manera. Bueno, el Simón que vamos a analizar en esta tarde era discípulo del Señor. Dentro del grupo de los discípulos había dos que se llamaban Simón, el más conocido obviamente que era Simón Pedro, y este discípulo que es un tanto desconocido, que no se sabe mucho de él, que no se sabe de su familia, no se sabe de los logros dentro del evangelio que él tuvo como apóstol. Lo único detalle que nos entrega era de dónde él era, del grupo a quien pertenecía. Y en la palabra del Señor se nos nombra como Simón el cananista, o en las otras partes de los evangelios como Simón el celote. Ahora, para poder entender quién eran los cananistas o quiénes eran los celotes, los tenemos que ir a la historia para de alguna manera saber más o menos cómo era la personalidad de este anónimo discípulo del Señor. El grupo de los celotes, amados hermanos, nace en el año 6 después del nacimiento de Cristo, por un hombre llamado Judas, conocido como Judas el Galileo. Este hombre estaba cansado y hastiado de la opresión romana, de tener que estar pagando tributos continuamente a Roma, de tener que su pueblo estar bajo esclavitud de Roma, y este hombre se hastió de que el pueblo de Israel no creciera económicamente. En este tiempo Israel estaba oprimido económicamente, religiosamente, estaba oprimido espiritualmente. Israel en este periodo estaba completamente desanimado en todo aspecto de la palabra. No había una libertad religiosa, y algunos dicen que la tenían entre paréntesis, pero sin embargo los romanos tenían control de todo, inclusive hasta de la religión judía. En el tiempo de Cristo, amados hermanos, los sumos sacerdotes no venían de la línea arónica, sino que el gobernador romano elegía a su gusto, a su parecer, quién iba a ser el sumo sacerdote en Israel en ese tiempo. Por lo tanto, ellos ni siquiera podían cumplir en su totalidad la elección del sumo sacerdote, ni siquiera eso. Por ende, hubo un grupo que se conoció como los esenios, que dijeron: nosotros ya no aguantamos más la opresión romana y nos vamos a ir al desierto a buscar a Dios y vamos a vivir como ermitaños. Ese grupo se conoció como los esenios. Y el otro grupo, liderado por Judas el Galileo, dijo: nosotros vamos a levantar otro grupo. Pero este grupo tiene que ser un grupo violento, un grupo guerrillero, que exterminemos el dominio romano y matemos a todos los intrusos que han invadido nuestro territorio. Y ese grupo se conoció como el grupo de los celotes o los cananistas. El grupo de los celotes era un grupo radical, un grupo extremista, que todos los que pertenecían a este grupo le instaban el odio, le instaban la violencia, los instaban a matar a los soldados romanos. La historia dice que los celotes, amados hermanos, se reunían para entre ellos de alguna manera incentivar el odio al pueblo, para que el pueblo hiciera una revuelta contra Roma. La historia de los celotes dice que eran judíos comunes y corrientes, que dentro de sus túnicas escondían dagas o cuchillas. Y cuando veían un soldado romano a solas, la historia dice que los celotes iban, sacaban las dagas y en medio de las costillas le incrustaban el cuchillo, llegando hasta el corazón, y mataban hacia los soldados romanos. Ese era el grupo de los celotes y de los cananistas. Un grupo violento, un grupo criminal, un grupo que incentivaba el odio de alguna manera para que Israel pudiera quedar libre. Imagínense usted, personas de esa categoría. Por eso que los soldados romanos comúnmente andaban de dos personas por temor a los celotes. Cuando llegaba la noche, los soldados romanos tenían que andar con escudos, con espada, porque en cualquier lado
podía salir un celote y le incrustaban las cuchillas y mataban a los soldados. Y los soldados romanos, amados hermanos, la única protección que tenían era el pecho, parte de los brazos, de las piernas, pero la espalda quedaba completamente descubierta. Lo único que tenían en la espalda eran los colgantes que sujetaban la armadura del pecho. Y de allí viene el término romano que utiliza el apóstol Pablo, mi compañero de milicia. ¿Qué significaba esto? Cuando habían dos soldados romanos solos y los invadía, por ejemplo, los celotes o un grupo grande de personas extremistas para matarlos, los compañeros de milicia se ganaban espalda con espalda y peleaban a la par juntos, defendiéndose en la espalda mutuamente, porque era la única parte que tenían descubierta. Eso era un compañero de milicia, bendito sea Dios. Por eso que los soldados romanos andaban de dos, porque sabían que en cualquier momento de la noche salía un celote y le incrustaba la escosilla a uno. Bendito sea Dios. Y caía el soldado romano y se infiltraban dentro del pueblo. Aquí no ha pasado nada. Eso era ese grupo violento que había en Israel. Y dentro de ese grupo violento, alabado sea Dios, se levantó el maestro del amor en el tiempo de los celotes. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito sea su santo nombre. Qué lindo es nuestro Señor, a quien cambia a las personas. ¿Cuántos creen que Cristo cambia realmente a las personas? Bendito y alabado sea Dios. Los celotes, amados hermanos, por ejemplo, no podían ver a un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran los que le trabajaban a Roma también, cobrando el impuesto a las personas, a su propio pueblo. Y generalmente los cobradores de impuestos estaban con un soldado romano a cada lado, porque en cualquier momento llegaba un celote y los mataba, o un cananista y los mataba. Por eso que tenían que estar hasta custodiados. Los celotes odiaban a los publicanos. Los celotes odiaban a los cobradores de impuestos, odiaban a los soldados romanos y odiaban a todos los gentiles. Bendito sea nuestro Dios. Un día, un hombre llamado Simón comenzó a escuchar las enseñanzas de Cristo. No tenemos el registro bíblico como el Señor lo llamó. Por ejemplo, si tenemos cuando Dios llamó a los pescadores, a sus discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, pero no sabemos cómo este hombre lleno de odio, que pertenecía a un grupo violento, comenzó a seguir al maestro. Quizás algunos por allí piensan que le seguía para de alguna manera infiltrarse dentro de la multitud y comenzar a matar a todos los que estaban en contra de Israel. Pero la situación es que llegó el momento donde todas esas multitudes que seguían al Señor, el Señor comenzó a llamar a sus vínculos cercanos de discípulos, porque el Señor le seguía a miles de personas. Pero llegó el momento donde Él iba a elegir a los 12 discípulos más cercanos. Y mira, amados hermanos, un rabino de Israel no elegía a cualquier persona como su discípulo. Lo estudiaba minuciosamente, lo analizaba minuciosamente, porque ese rabino le iba a transmitir todas sus enseñanzas. Y ese discípulo no podía dejar mal a su rabino, no podía dejar mal a su maestro, porque le iba a transmitir toda la enseñanza de él. Por ende tenía que ser una persona intachable, una persona conocida dentro de la sociedad como buena. Pero nuestro Señor no elegía a sus discípulos bajo esos parámetros. Nuestro Señor decía: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Sin importar cómo viniera. Señor. Alabado, bendecido sea nuestro Dios. Amén. Mire, analicemos cómo el Señor llamó a sus discípulos. Dice el verso 10: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Comenzó a llamar el Señor dentro de toda la multitud. Simón, llamado Pedro, comenzó a llamar a uno. Simón, Pedro. Andrés, lo comenzó a llamar dentro de la multitud. Pasa adelante, Andrés. Pasó Andrés. Jacobo, pasa adelante, vas a ser mi discípulo. Era toda una ceremonia. Dentro de la multitud que seguía al Señor, el Señor comenzó a llamar a Pedro. Y Pedro, me imagino, con dicha pasando al frente: voy a ser discípulo del Señor. Luego Andrés, hermano de Pedro, comenzó a pasar al frente también. Pero mire lo que dice el verso 3.
discípulo cercano, te voy a transmitir mis enseñanzas. Bartolomé, pasa al frente. Tomás, ven al frente porque vas a ser mi discípulo cercano. Y de repente pasa Mateo, un cobrador de impuestos. Alabado sea Dios. Y me imagino que Simón estaba allí en la filita dentro de la multitud y comenzó a ver cómo el Señor llamó un cobrador de impuestos. Alguien que trabajaba para Roma cobrando los impuestos pasó al frente, me imagino. Simón lleno de odio, pero ¿cómo es posible que este hombre esté llamando a este traidor del pueblo que nos cobra a nosotros los impuestos para enviárselos a Roma? Y el Señor siguió llamando a sus discípulos y de repente dice: Simón, tú, pasa al frente, pasa Simón el cananista. Mira, amados hermanos, alabado sea Dios. ¿Y qué dijo esto? Los celotes eran personas anónimas, que muchos de ellos no se les conocía porque andaban matando gente. Pero este Simón era conocido dentro del grupo de los celotes. Y los mismos discípulos, para poderlo diferenciar del otro Simón Pedro, ¿saben cómo los mismos discípulos lo decían? Simón el celote, Simón el cananista, y así quedó registrado este hombre en la historia. Era como literalmente los discípulos, si lo llevamos a palabras más cotidianas, decirle: oye Simón asesino, ven para acá. Oye Simón, tú que andas matando gente, ven para acá. Para diferenciarlo del otro Simón, que era Simón Pedro, a Simón cuando lo llamaban decía: Simón Pedro, ven para acá. Pero cuando a este lo llamaban decía: Simón asesino, ven para acá. O Simón asesino criminal, haz esto. Alabado sea Dios. Quedó registrado por su oficio, por lo que él hacía, al grupo terrorista que él pertenecía. Pero este Simón comenzó a escuchar las enseñanzas del rabino del amor, que es el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y ese hombre que lo habían llenado de odio contra todos los publicanos, contra todos los soldados romanos, comenzó a escuchar enseñanzas tan lindas que le decía a sus discípulos: ámense los unos con los otros, porque en esto se van a conocer que son mis discípulos. ¿Sabe? Yo me imagino los primeros días cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos. Yo me imagino que Mateo dormía con un ojo abierto y otro cerrado. Alabado sea Dios, porque había un asesino en serie dentro del grupo de los discípulos. Me imagino que lo había anulado de primera. Bendito sea Dios. Nadie confiaba en él. Me imagino que Mateo lo miraría de lejos. Pero pronto ese discípulo asesino con una mentalidad criminal comenzó a cambiar, a transformarse por las enseñanzas de Jesucristo. Y ese asesino y criminal terminó siendo un apóstol que llevó el mensaje del Evangelio. Santo es el que vive en esta carne. Mire, si nosotros analizamos ahora nuestra historia, ¿cuántos de los que estamos aquí venimos de diferentes situaciones, en diferentes aspectos? Y no nos avergonzamos, no nos avergoncemos de decirlo, porque muchas veces algunos como que no les gusta decir de dónde vienen. Pero ¿cuántos de aquí Dios los sacó del alcoholismo? Botado en las calles donde nadie lo miraba. Otros de la droga, otros de lo peor de este mundo, y no nos avergonzamos de decirlo. Otros quizás tuvimos la dicha de nacer en el Evangelio. Pero cada uno de los que estamos aquí tuvimos un llamado especial de ese maestro del amor. Algunos venían de mala vida, de mala fama. Algunos quizás dirían: ¿qué va a servir ese al Señor? Mira lo que ha hecho en el mundo, mire todas las atrocidades que hizo en el mundo. Pero mi Señor, cuando llamó a Simón, no vio nada de eso. Vio que ese hombre podía ser transformado por sus palabras. Y eso es lo que hace nuestro maestro con cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que hoy en día yo me doy cuenta, amados hermanos? Es que hoy en día dentro de la obra, y esto lo digo con toda responsabilidad, hay tantos hombres altaneros, hay tantos hombres arrogantes, hay tantos hombres que se creen tanto, que estudian un poquito y ya son superiores, otros que se creen señores de la obra. Hay tantos arrogantes dentro de la obra que miran en menos a los demás. Yo me he preguntado mientras analizaba esta palabra, ¿sabe? Mi Señor parece que se olvidan que Él llamó a lo peor y lo vil del mundo. No somos los mejores, éramos lo peor del mundo. Alabado sea Dios. Y mire, usted analiza el grupo de los discípulos. Llamó pescadores, hombres sin educación.
predicar su palabra cuando era un adolescente. Y el llamado fue tan fuerte de Dios que yo no seguí estudiando en una universidad porque Dios me llamó a predicar su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Pasé mi adolescencia y mi juventud, que ya se me fue, la pasé predicando la palabra. Yo podía haber sido quizá un profesional, podía haber tenido una mejor vida, podía haber estudiado, no sé, haber tenido una ingeniería, haber sacado una carrera, pero el llamado del Señor fue más fuerte. Pero si ahora pensamos las cosas, amado hermano, la carrera universitaria quizá hubiese estado en el mundo, pero la dicha más linda es que hoy sirvo a Cristo en el Evangelio. No hay honra más grande que ser un hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Y no somos grandes hombres, amado hermano, y quizás nunca lo seremos dentro de esta sociedad, y no importa nada de eso. Pero lo lindo es que el Señor nos miró cuando no valíamos nada. Así como miró a este criminal asesino del grupo de los celotes y de los cananistas, el Señor nos miró a cada uno de nosotros. Somos especiales para el Señor, alabado sea Dios. Quizás en este mundo no valíamos nada y no servíamos para nada, pero recordemos en esta tarde de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos tomó. Bendito y alabado sea su santo nombre. Yo me alegro, amados hermanos, dentro del grupo de los pastores, por ejemplo, de nuestra corporación, son muy pocos profesionales. Yo veo hombres rústicos de campo, hombres que Dios los sacó del mar para ser pastores, para ser siervos de Dios, para estar a cargo de una iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Esos fueron los comienzos de nuestra corporación. Hoy en día algunos se creen tan grandes. Bendito sea su nombre. Pareciera que el estudio hace arrogante al hombre. Pero hoy en día acordémonos de dónde Dios nos sacó. Estábamos en el mundo, quizás perdidos en el mundo. No teníamos nada. Pero así como este hombre llamado Simón el cananista, o Simón el del grupo de los celotes, que nadie quizás lo iba a llamar para ser su discípulo, el más grande maestro que pisó esta tierra, llamó a este hombre cuando nadie más lo miró, cuando ningún otro rabino lo iba a mirar. El Señor Jesucristo miró a este que pertenecía al grupo de los asesinos, de los cananistas y de los celotes. Bendito sea Dios. Recordemos que no éramos nada, pero el Maestro nos llamó al Evangelio. No tenemos grande hermosura en este mundo, pero hoy valemos mucho. Alabado sea nuestro Dios para siempre. ¿Cuántos se alegran de pertenecer al Evangelio en esta tarde? Amado hermano, es una dicha grande pertenecer a este Evangelio tan hermoso, tan grande. Siéntase valorizado en esta tarde, porque el Señor que llama no anda pidiendo currículum. Alabado sea Dios. Él llama en su gracia y en su misericordia. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Qué grande es nuestro Señor. Qué maravilloso nuestro Dios a que nosotros alabamos. Que Él no hace excepción de persona, sino que Él llama a todos en su divina gracia y en su gran misericordia. Podríamos quizá tener muchas personas profesionales y sería lindo también tener médicos, tener abogados dentro del grupo, pero quizá muchos se jactarían de su estudio. Alabado sea nuestro Dios. Usted no se jacte de nada de eso. Y si Dios nos revela su palabra, acordémonos de esto: éramos los vil del mundo, los menospreciados, no valíamos nada para esta sociedad, pero Él nos llamó, Él nos escogió, así como llamó a este hombre llamado Simón del grupo de los cananistas. Póngase en pie, haciendo la reflexión de la palabra, esperando que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y que podamos meditar en esta tarde donde el Señor nos llamó. Oremos, Padre.